Pues Fernando Suárez es una persona que nació en Orense. De los 6 meses mis padres se vinieron para Eibar. En el año 77 me vine para Elgoibar. Me casé en Elgoibar y estuve 22 años en Elgoibar. La vida que dices cuando uno ya está más tranquilo, más formal, con familia, pues la he hecho toda en Elgoibar. Yo he sido presidente 2 años y he sido Relaciones Públicas de la Casa Galicia durante 8 años. Y en la política, pues hombre, la política llevo de los 16 años, en partidos en aquella época franquista. Y entonces yo estaba en la ORT, en una organización que era juvenil. Después del proceso de Burgos, yo me asigné un poquito a la Euskadi Ezkerra. Y eso ha sido mi vida política cuando nos juntamos, cuando conocí a mi compañero, para descansar, el señor Ovidio. Y después hubo la unificación del Partido Socialista con Euskadi Ezkerra. Y entonces, pues, desde ahí, que se hizo la unificación, pues cogimos el mando de la agrupación de Elgoibar. 22 años llevo en la agrupación, pero resulta que en el ayuntamiento llevo 20 años. 20 años dedicado al ayuntamiento después del trabajo profesional que tengo, que es jefe de ventas en una empresa, y después de dedicarme al trabajo del ayuntamiento, pues a un pueblo en que me he sentido muy a gusto, como es Elgoibar, y trabajo y vivo para ello. Nosotros vamos más allá de lo que me dices de Alzola, Mendaro. Ya está en proyecto el Bidegorri que viene de Eibar a Mázaga, que ya lo van a empalmar con el de Elgoibar, y nosotros en el programa queremos ampliar el Bidegorri de Elgoibar en 2 fases. Yo pongo en 2 fases porque también depende mucho de la economía que tengamos en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, la primera parte sería el de Bidegorri, donde está ahora que empieza, que es ahí donde está Sigma, y hacerlo hasta las casas de San Pedro. Esa es la primera fase. La segunda fase, que sí vamos a hacer ya desde las casas de San Pedro, más o menos donde estaba la antigua fundición, hasta Alzola. Después de Alzola, ahí, pues, ya habría que hablar, claro, porque no solo depende del Elgoibar, lo que depende del Elgoibar sí lo haríamos, y lo prometemos en hacerlo. Si llegamos a la candidatura y me vota la gente, pues sí, ese es uno de los proyectos principales que tenemos. Porque hoy en día sabemos que a la gente le gusta mucho andar, le gusta pasear, le gusta caminar, y yo creo que el tramo que tenemos hoy de Bidegorri es muy pequeño. También apoyamos y estaremos en contacto, como está con el de Eibar, con el de Solaluce, para que podamos hacer esa Y que hay, que entonces sería desde Alzola hasta Mázaga. Uno puede coger para Eibar y el otro pues sería hablar con Solaluce para que podamos empalmar con el que tiene Solaluce, que va hasta Vergara más allá. Entonces ya teníamos un señor Bidegorri. Los socialistas estamos dispuestos a cambiar los nombres, por supuesto. Nosotros creemos que si los ciudadanos lo exigirían, tanto los de Pedro Muguruza o cualquier otro partido que lo exponga, nosotros no estamos en contra de poner y de quitar. Es muy fácil llegar al ayuntamiento y por orden ponerlo y quitarlo. Yo creo que estamos en un país democrático y debemos contar con la ciudadanía. Creemos que el comercio, la llegada de Mercadona, sí le hemos apoyado porque creemos que la gente de Elgoibar necesitaba un Mercadona, aunque tenían un BM, pero necesitaban un Mercadona, no sé por qué, porque a la gente le gusta o por lo que sea, pero mucha gente se desplazaba a Eibar. Entonces era un costo que tenían que hacer y que teníamos que saber. Gracias que vino a Mercadona a Elgoibar, nosotros estuvimos de acuerdo, sabemos que iba a perjudicar a la pequeña empresa, al pequeño comercial, pero hombre, también está la BM, también está Eroski, y yo no le veo que la haya perjudicado. Lo único Mercadona que, como he dicho yo en un pleno en el ayuntamiento, lo único que puede perjudicar es a Eroski y al BM. Pero yo que al comercio pequeño de Elgoibar, no. Pero nosotros seguimos apoyando en nuestro programa que hay que apoyar a la pequeña. Hombre, hay que hacer una acción prioritaria para la limitación de la economía local. Por ejemplo, nosotros queremos sacar unos bonos anuales para las familias que tengan hijos en escolares, unos bonos de 80 euros, en que ellos es un pequeño ayuda solo para que se pueda hacer con ese bono comprar dentro de
del Goibar, tanto en ropa deportiva, cosas para lo que es cosas escolar. En eso creo que lo tenemos claro y que eso estaría una mano, no mucho, pero sí daríamos a que suficiente gente tendría que comprar pues, o chándals, o ropa, o zapatos, o zapatillas, ¿no? Bueno, pues en vez de gastarlo en otro lado, en unas superficies, que lo gasten aquí, con un bono que se le daría. Ese bono. También estamos proponiendo unir un poquito los barrios lejanos del Goibar, por ejemplo, decir, pues Sesima, San Roque, Urasandi, San Pedro, Alzola, un servicio público, un pequeño microbús que recorra y que esa gente mayor que viene a hacer la compra al centro, que tiene que subir pesado con la cuesta o tiene que depender siempre de un coche, que no tenga que depender. El ayuntamiento no le cuesta mucho poner un microbús eléctrico, con un consumo pequeño, que en otros pueblos lo tienen, y que por lo menos aquella mujer que quiera de Sima irse a Mercadona o irse al centro del pueblo, que sabe que puede hacer la compra y que después tiene un autobús que le va a llevar hasta la puerta de la casa. Bueno, hasta la puerta de la casa no. Y entonces eso también no es mucha ayuda, pero sí anima a las personas que quieran salir, porque si no tienen que depender del hijo, del padre, de la hermana, del otro, para que le bajen. Queremos poner en cada barrio, porque hay una plataforma en que en un mes o en 2 meses tengan como si fuese una pequeña comisión y que nos vengan con sus problemas de barrio, de lo que sea, porque ¿quién es el que sabe los problemas de cada barrio? La gente que vive. Entonces, lo más fácil es acercar a esa gente al ayuntamiento y nosotros, claro, habrá cosas que se puedan hacer y otras cosas que no se puedan hacer. ¿Por qué? Porque no nos dará para lo que sea. La verdad que sí, el Goibar tiene pocos parques, bueno, pocos parques centrales en el centro del pueblo. Lo que sí tiene, en cada barrio tiene un parque, eso es verdad. Queremos hacer un estudio de los parques, porque hoy en día en el Goibar, si queremos poner un parque mirando desde la Madalena hasta Santana, no vemos sitio. Sitios hay en la Plaza Chiquita, sitios hay al final de Santana, pero claro, o pones parques o pones aparcamientos. En el tema de los parques, hacer un parque en condiciones cuando se haga obras de desea. Una buena cosa sería, cuando se hizo el Aitaguirre, la renovación, nosotros ya propusimos en que se invirtiera y se hiciese unos subterráneos de 2 pisos subterráneos de aparcamiento y arriba que fuese como un parque. Parece que no daba el dinero, parece que no llegaba el dinero y hay que mirar que lo que es el Goibar no hay. O te vas a una esquina, porque en el centro está bien la Madalena, porque encima quieren parque cubierto. Y yo lo entiendo. Tenemos un pequeño parque ahí en el Parque Aguirre que no se puede cubrir. Si lo haces más grande, pues entonces lo tienes que cubrir. Es que es muy difícil. Yo llevo 20 años y la verdad, quitando la prensa, no va nadie. No sé si les interesa o no les interesa, ahora les interesa por eso. Hombre, yo la verdad que no veo que ahora se vaya a hacer un gasto innecesario en que si nosotros supiéramos que tendríamos la sesión de pleno llena de gente y que no entraría, que había que hacer otra forma para que la gente siguiera, pues sí. Pero la verdad es que viendo yo en 20 años, no lo veo. Durante 20 años hemos hecho cosas a que nunca hemos gobernado. Hemos gobernado con el PNV, pero nunca hemos ganado unas elecciones. Nosotros las propuestas del Partido Socialista, muchas propuestas se han hecho, como las escaleras mecánicas, como las barandillas, los ascensores. Eso todo ha sido cosas que nosotros hemos propuesto. Y muchas más cosas que no han salido, porque en su momento, pues hombre, muchas veces estábamos negociando con el PNV y otras veces era ella en su momento en que entraba. Pero nosotros queremos, el voto que queremos es que todo el programa que tiene el Partido Socialista para el Goibar lo queremos ejecutar. Hay muchas más cosas de las que yo he propuesto aquí, hay muchas más cosas tanto para la ayuda familiar, para la ayuda de familias con hijos que tengan de drogas y todo ese tema. Ayudar a los ancianos, promover la residencia que llevamos 8 años apostando por ello, el Partido Socialista. Cuando Fernando tenía la presidencia
Bienestar Social ya en su momento dijo que ese terreno se iría para hacer una buena residencia, porque nuestros mayores tienen que irse a otros pueblos porque no había sitio en la residencia que teníamos, que era pequeña. Un centro de día en condiciones que hoy, el centro de día de hoy en día, la verdad es que hay que quitar una cosa para poner otra, y creo que nuestros mayores necesitan estar en donde quieren estar, y ellos quieren en el Huelva, y si no llega, pues en eso hay que hacer. Nosotros apoyamos todo eso, y la verdad es que lo de la residencia parece que ya está seguro, y me parece muy bien que nos apoyen porque queremos renovar, queremos mirar al futuro del Huelva. No nos queremos quedar, queremos que cada ciudadano, cada Huelvatarra se sienta orgulloso de su pueblo. Y eso, pues nosotros sí que lo podemos hacer con la ayuda de ellos, pero como ellos deciden el día 26 de mayo, pues lo único que pedimos es que ellos decidan el Huelva que ellos quieren.